Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión especial de Por Amor al Arte. Hoy estamos muy contentos y realmente muy honrados de platicar el día de hoy con la maestra Argentina Durán, una pianista que ustedes seguramente han visto en ascenso, afortunadamente, Argentina, pero hoy te queremos agradecer enormemente que nos regales estos minutos de tu día, que además hoy es un día muy especial, es un día ajetreado, de muchas cosas muy lindas que se avecinan porque tu visita a nuestra ciudad nos pone muy contentos en un momento en el que ya extrañábamos estar de cerca con un instrumento como este, con intérpretes como ustedes, grandes artistas que de verdad nos ponen otra vez a vibrar por dentro. Yo siempre les he dicho que es una maravilla poder llevar al público todos los espectáculos que se presentan en escenarios como el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, desde donde estamos el día de hoy, y en donde en unas horas vas a presentar un programa bellísimo. Y como ya lo mencionábamos, lo más rico de esto es poder tener a gente aquí presencialmente con todas las medidas de sanidad necesarias para disfrutar un espectáculo del que ya no nos queremos perder nada. Por favor, platícanos. Primero que nada, para irnos hacia esos sitios que regularmente no se abordan en una charla de invitación a la gente a que visite el teatro, ¿tú de dónde eres? ¿Dónde naces? Y ¿cómo recuerdas esa casa en la que creces, en la que vives tu niñez? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir a esta ciudad, León, y pues muy agradecida también con todo el equipo que ha hecho esto posible y por este espacio que nos están brindando a los artistas. Y bueno, yo empecé desde muy pequeña, soy de Jalapa, Veracruz, inicié a la edad de 7 años y ahí estudié 4 años de iniciación, después estudié 10 años la carrera en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana y bueno, ya más adelante estudié en Chicago College of Performing Arts la maestría y terminé aquí otra maestría en interpretación de música clásica mexicana en el Conservatorio Nacional de Música. Oye, Argentina, pero una cosa que me llama la atención, nosotros siempre sabemos, tenemos la idea de que los grandes músicos están desde pequeñitos. ¿Tú decidiste a esa edad tan corta tocar un instrumento como el que vemos ahora? ¿Qué viste antes? ¿Qué escuchaste? ¿Qué se oía en tu casa, por ejemplo? Es curioso que lo digas porque realmente un niño a esa edad creo que es incapaz de tomar sus propias decisiones, sobre todo decisiones tan importantes. Pero en todas las artes, en especial en la danza y en la música clásica, es muy importante iniciar desde pequeños. Y fue por mi hermano que él me inició en la carrera. Él quería ser pianista, fue su sueño de siempre, no lo pudo lograr porque pues no lo metieron a estudiar. Entonces, cuando yo cumplí 7 años, él estuvo pendiente para meterme a la escuela de música, Centro de Iniciación Musical Infantil, y fue ahí que me topé con una excelentísima maestra española que estudió en Viena. Ella estudió, fue compañera de una gran pianista que se llama Alicia de la Rocha, que es de las pianistas más legendarias de su época. Y pues también, además de ser una gran maestra, fue un gran ser humano conmigo, entonces realmente le agradezco muchísimo todas sus enseñanzas. Gracias a ella estoy donde estoy ahora como pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional, tocando en el Palacio de Bellas Artes. Justamente eso es algo que iba a mencionar con nuestro público, porque luego desconocemos mucho de estas personas, lo platicábamos antes de comenzar el programa, estas personas que están actualmente, y lo digo de esta manera, activos, porque hay artistas que han dedicado de pronto su vida a la docencia. Tú en este caso ya también es una faceta que abordaste, y esto me lleva al comentario del que venimos precisamente. Tú nos mencionas esta maestra. Seguramente muchas de las cosas que ella te daba, ahora tú tratas de imprimirlas a tus alumnos, pero cuando eres pequeño es difícil distinguirlo. Tú, en tus días de escuela, ¿cómo dividías el tiempo de ser una niña, digamos, lo vamos a decir así, normal, de que va a la escuela, tienes amigos, o es más bien muy dedicada a esta actividad que es sumamente demandante? Aún para un niño debes dedicar una cantidad muy importante de tu día. Entonces, ¿cómo le hacías? Fíjate que sí fue un gran reto, como lo mencionas, para mí la docencia, porque yo fui maestra de la Facultad de Música de la UNAM y fui la maestra más joven que estuvo en la escuela.
y pues siempre le hablaba a mi maestra para pedirle consejos precisamente. Y bueno, ¿cómo lo combiné? En mi etapa de adolescente tuve que ir a una escuela muy abierta hacia las artes y a una preparatoria semiescolarizada para poder dedicarme de lleno a la música, porque realmente es muy demandante, son muchas horas lo que requiere estar en el instrumento. Yo estudiaba aproximadamente de 7 a 13 horas diarias, ahora ya estudio un poco menos, depende del concierto que tenga, pero sí, realmente es un arte al cual hay que entregarle toda la vida. En este caso, la secundaria fue muy buena, saqué las mejores calificaciones, pero siempre fue en segundo plano. Claro, luego también nos acostumbran en las escuelas tradicionales, si les podemos llamar así, esta medida del siempre marcar un estándar numérico en cuanto a la excelencia o en cuanto al desempeño más o menos mediano, y uno dice, ay, pues con el 6 ya pasan. Pero no, en realidad lo importante es qué te estaba llevando a ti a obtener estas notas, que te estabas apasionando enormemente de una profesión que todavía no sabías que iba a ser una profesión, pero decías, aquí está mi vida. ¿Tú te acuerdas en qué momento, todavía estando pequeña, decías, esto deja de ser como un hobby más, digamos, una clase extraescolar como luego se toman en las etapas de la vida? Bueno, yo voy a clases de ballet, yo voy a clases de piano, yo voy a esto, pero ¿en qué momento dices, es que sí, o sea, sí se puede vivir de esto? Ya tu hermano te lo había platicado desde antes, oye, Argentina, sí se puede vivir de esto, puedes ser una gran artista. Fíjate que cuando yo tenía 11 años fui solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que pues de las orquestas más importantes de México, y uno como niño creo que no está realmente consciente de lo que eso significa, pero mi maestra siempre me decía que yo tenía que ser una muy buena pianista porque yo no podía llevarme el piano a tocar en los camiones, ¿no? Entonces creo que eso fue la mentalidad que siempre me estuvieron imponiendo, de que tenía que ser la mejor, y los valores de mi familia siempre fueron de excelencia. Entonces creo que eso fue lo que a mí me inspiró y me ayudó, toda la educación que he recibido. Realmente creo que de mí poco ha venido más que el esfuerzo que le he puesto, ¿no? a toda mi carrera. Claro, y fíjate que es muy bonito que lo menciones porque nosotros usualmente nos vamos por esta vertiente de su trayectoria un poco más personal, porque consideramos que desde ahí se van gestando muchísimas de las acciones, incluso decisiones que tomamos en la vida, el aprovechar una oportunidad, el valorar la cercanía del hogar cuando ya estás de gira, y aún cuando eres niño ya empiezas a hacer eso. Tú tienes esta presentación muy importante con la Orquesta de Jalapa, pero esto fue un escalón que te llevó después a otras cosas. ¿Cómo transcurrió? Así es. A partir de este concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ellos se dieron cuenta que tenía talento, que tenía una oportunidad de sobresalir en la música, y me empezaron a mandar a concursos internacionales, a concursos nacionales, y fue así que conocí a Jaime Lovera, que me invitó a este concierto, a este ciclo de piano nuevo, en el concurso Angélica Morales Yamaha, que es el concurso más importante que hay en la Ciudad de México, más difícil, dura 3 semanas, y yo recuerdo que yo estaba nerviosísima. Fue la primera vez que fui solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, una orquesta, pues la orquesta más importante que hay, que ahora, bueno, tengo la fortuna de ser su pianista y no me lo imaginaba en ese momento. Entonces también fue una inspiración para mí el pensar que estaba tocando con una orquesta tan importante y que podría seguir mejorando y tocar con ellos nuevamente más adelante y con otras orquestas también. Híjole, lo que pasa es que de pronto decimos, sí, qué padre el ir subiendo escalones y todo, pero ya viendo la perspectiva completa, luego sabes que hay algo que va a continuar, ¿no? Con esto. Mencionas los concursos y son cosas que siempre nos van incentivando un poco a ir midiendo de alguna manera nuestro avance en algo que, si bien es muy disfrutable, también, como nos decías, es una actividad que requiere suma dedicación. ¿Qué te parece si después de esta pausa que vamos a hacer, que va a ser muy breve, nos platicas lo que hay detrás de estos primeros concursos, que no son nada más para saber en qué nivel estamos nosotros, sino cómo es el mundo allá afuera? Porque de pronto se idealiza mucho también el ambiente artístico en el sentido del reconocimiento, pero hay una preparación incluso mental y emocional que hay detrás de las personas que están sobre un escenario.
Me parece que es muy importante y muy rico que ustedes nos lo platiquen así de cerca, porque siempre los vemos, como ya lo mencionábamos acá sobre el escenario, y hay muchas cosas así que también nos podrían compartir, ¿no? Claro que sí, regresamos después de esta pausa. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte, en el cual estamos conociendo otras facetas en la vida de la maestra Argentina Durán, que está acá en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña en León, Guanajuato, para presentar un concierto que ya estamos ansiosos de disfrutar, pero regresándonos a aquellas etapas en la vida que nos conforman como personas y que nos traen hasta este momento. Qué bonito es detenernos en detalles específicos como es el aprendizaje, incluso también algún desatino que nos pudo haber dejado una lección importante en lo que vendría para después. Antes de irnos a los concursos, a los premios, también a los reconocimientos, como les mencionábamos en el bloque anterior, quería hacer énfasis en una etapa también en la vida de los artistas que es muy llamativa. Uno piensa que se van integrando a diferentes academias, en el caso de los músicos, encuentran maestros particulares también que los ayudan mucho, pero también hay una vida, como decíamos, normal, curricular, al que vas a la primaria, a la secundaria, pero luego dices, a ver, ya me tengo que meter a la escuela de música, y ahí cómo transcurre el estudio, digamos, tú dices desde que entras, yo quiero ser pianista, y qué otras materias se dan también dentro de esta formación. Bueno, yo como empecé muy pequeña, desde niña tuve estas materias que son básicas para la música, que es el solfeo, coro y todas estas materias teóricas. Ya cuando entré a la facultad, bueno, se fueron adquiriendo nuevos conocimientos y estas nuevas materias como historia de la música, historia del arte, composición, contrapunto, que son las bases, por ejemplo, cómo escribía Bach, ¿no? Todas estas reglas para saber componer, para saber interpretar también y entender mucho mejor la música. También nos enseñan a leer a primera vista. Entonces, pues son muchísimas materias que conforman una carrera. Durante 20 años que he estudiado, pues he tenido muchísimas materias de pedagogía, de apreciación musical. Entonces, pues realmente uno tiene que aprender de todo, y mientras más sepa, pues mejor y más completo lo puede hacer uno como intérprete. Sin embargo, también hay otro conocimiento, que es el conocimiento que se da en el trabajo. Yo he tenido la oportunidad no solo de ser concertista, no solo de ser pianista de orquesta, he tenido la oportunidad de dirigir teatro musical, de tocar en teatro musical, de tocar para bailarines, para cantantes, para instrumentistas, trombón, cello, o sea, realmente todo esto yo creo que se aprende más en el trabajo de lo que se aprende todavía en la carrera. Y bueno, también está el aprendizaje de la vida, todas estas pérdidas que vamos sufriendo o decepciones amorosas, todo eso es lo que nos va creando como esta inspiración de artista, ¿no? Que al final fue lo que inspiró a grandes artistas como Chopin, Franz Liszt o Mozart. Claro, y fíjate que esto nos regresa a un punto importante que ya platicábamos en la primera parte de la charla. Cuando estamos concentrados en algo que nos encanta, de pronto también nos olvidamos un poquito de atesorar esos momentos que son tan coloquiales, como lo que finalmente nutre la inspiración, es lo mismo que nos dices. Tú, estas colaboraciones que has tenido con otros artistas, ¿cómo las ves ahora en retrospectiva? Todo es parte de un aprendizaje, pero también de momentos y de etapas, ¿no? En tu adolescencia, por ejemplo, pensaste en hacer otro tipo de agrupación y de ahí surgieron las colaboraciones. Tuviste que colaborar igual con otros artistas de otras disciplinas, como nos lo mencionas. Fíjate que yo antes era muy cerrada, yo decía solamente música clásica y solo voy a tocar el piano, solo voy a tocar Beethoven, por ejemplo. Y de repente surgió la oportunidad de hacerlo y mi mamá fue una de las personas que me estuvo dando ese apoyo y me estuvo insistiendo que lo hiciera. Me abrí un poco más y realmente las oportunidades y las puertas se me abrieron. Ahora voy a realizar una grabación con Netflix.
Entonces realmente hay oportunidades que tal vez no hubiera tomado en algún momento, que ahora estoy más abierta y realmente han sido de gran bendición a mi vida. Entonces, pues realmente fue como la insistencia que me dijeron mi mamá y mi hermano de abrirme a otras oportunidades. Oye, ¿cuál fue la primera de estas oportunidades? ¿Fue directamente al teatro o cómo fue? Sí, fue directamente al teatro. Hay una compañía muy famosa que se llama Ocesa, que en Ciudad de México tienen muchos musicales muy importantes como El Hombre de la Mancha, Billy Elliot y todos estos que van teniendo. Entonces ahí fue donde entré, trabajé con Ben Ibarra y con Ana Brenda. Entonces, como también aprender de ellos, aprender de cómo ellos se manejan como artista, ha sido un apoyo y una inspiración para mí en mi área. Oye, ¿qué obra era? ¿Cuándo fue esto? ¿De cuándo nos estás hablando? Esto fue hace 5 años, ya tiene un poco de tiempo. Se llama El Hombre de la Mancha, fue mi primer musical. De ahí también dirigí el musical Rent y trabajé con otros artistas también que han salido de estos programas de concursos de La Voz México. Entonces, el trabajar con ellos también fue un gran reto, ¿no? Porque pues uno aprende a manejar las relaciones sociales de una manera distinta con otro tipo de artistas. Claro, justamente hacia ahí va mi siguiente cuestionamiento. Tú estabas, como nos narras, en una etapa muy focalizada. Tú decías, es que la música clásica es lo mío, yo estoy en el piano desde niña, o sea, traías una idea muy preconcebida, también como lo mencionábamos antes de entrar. Este chip te cambia una vez que estás ahí, pero ¿de dónde lo aprendes? O sea, ¿a quién le preguntas? ¿Cómo te acercaste a ellos? Que sabían que tampoco traías un contexto previo, o sea, estabas iniciando en eso. Así es, realmente se abrió una audición, me invitaron, yo fui a hacer la audición y la verdad es que me ha ido bien en todas las audiciones que he hecho, he ganado casi todas, no digo que todas, pero casi todas he quedado. Entonces así es como me empecé a meter a este medio, que en algún momento dije me voy a dedicar solo a esto, pero por ahí Dios me dijo, no, ese no es el camino, tu camino es aquí dentro de la música clásica, pero no, eso no me impide también realizar esta parte, ¿no? Claro. Oye, platícanos así, las cosas más notorias, digo, podrá parecer obvio, pero las cosas más notorias que tuvo tu etapa en esta vida, la anterior como artista, como pianista, como estudiante también mucho, y después responsabilizarte de esta manera en una disciplina que sí tiene que ver con la música, pero ya no eras tú la que estaba acá en tu papel nada más, sino hay gente que depende de ti. Sí, realmente es una gran responsabilidad, sobre todo dirigir. Uno lo ve a veces de fuera y dice, el director solo está parado, ¿no? Pero realmente dirigir es una gran responsabilidad de incluso dar la entrada a las luces a gente que tal vez no sabe de música y uno tiene que aprender a manejar toda esta situación de tocar al mismo tiempo, dar entrada a músicos, dar entrada a cantantes, dar entrada a bailarines, dar entrada a las luces. Entonces uno se desarrolla otras habilidades, ¿no? Que pues se aprenden solamente así, ya estando en ese momento. Pues no hay preparación en la escuela que te enseña a enfrentar a este tipo de situaciones, ¿no? Claro, y aparte esos nervios de que sea la primera vez en algo siempre están, ¿no? Pero, a ver, nos dices que te iba generalmente, todavía dices, bueno, casi siempre muy bien en las audiciones. Y realmente en todas las etapas de tu vida las que hemos abordado hasta el momento, una dificultad en especial que recuerdes, y hablábamos también al principio que estas desatinos también nos dejan mucho, que dices, híjole, esa fue una cosa, un día difícil o una dificultad importante de la cual después dices, ay, estaba chiquita, todavía me faltaba mucho más. Sí, bueno, cuando tenía 16 años viajé a Costa Rica a un concurso internacional y yo estaba segura de que iba a ganar y de repente no gané nada. Gané, pasé a finalistas, pero no me dieron ningún premio. Y pues para mí fue como un golpe a mi ego y ahí fue cuando me di cuenta que debía de aprender humildad, que debía de crecer todavía y que en la música es infinito el aprendizaje que se puede tener, no importa cuántos años se haya estudiado, en el arte siempre se está buscando la belleza y la perfección y eso es lo que uno aprende a veces a golpes.
Claro, y lo mencionábamos hace un momento con la manera en la que nos han acostumbrado a medir nuestro avance y de pronto sí se sienten muy bien los reconocimientos, pero también platicábamos de cómo es ir viviendo esta realidad dentro de uno mismo y ya nos lo acabas de decir, o sea, es a través de la humildad y del tener muchas más experiencias que vas diciendo, no, me agüité por una cosa que la verdad, o sea, es algo que se tiene que pasar también en la vida del artista. Algo muy importante también y muy bonito que nos comentas es cómo te has encontrado con gente que te ha dejado cosas lindas en la cuestión del teatro donde nos platicas con grandes artistas, gente reconocida. A quién ubicas como una de estas personas que dices, ah, bueno, pues llegando al teatro, esta persona o estas personas me tendieron una mano que ahorita sigue disponible ahí para mí? Fíjate que yo admiré mucho a Benny Ibarra desde que me encantaba su música y lo admiraba como músico pop. Sin embargo, ver su humildad de cómo él llegaba y saludaba a la persona que estaba atrás del escenario, a la persona que estaba barriendo, y cómo esa humanidad pues la expresaba a todos y conmigo también. Creo que eso fue una inspiración y pues lo admiré bastante en esa época que estuve con él. Y justamente lo mencionábamos antes de comenzar, ¿te acuerdas? Luego uno pone a las personas evidentemente en una posición que es muy, muy clara y muy merecida, pero también nos olvidamos de esta parte de los sinsabores que nos decías, de una vida normal, regular, con dificultades, con horarios. Ahorita que regresemos de esta pausa, que volverá a ser muy breve, ¿qué te parece si nos vamos a estas jornadas que de por sí son divertidas, también son muy disfrutables cuando se trata de hacer y de disfrutar el arte, pero también son, híjole, te consumen hasta la última gota de humanidad que queda, ¿no? Y bueno, también parte de la construcción es un proceso divertido y de retos. Así es que regresamos platicando desde el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, porque la maestra Argentina Durán está de visita en la ciudad y nos brindará un concierto muy especial. Muchísimas gracias. Regresamos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte, en el cual ya nos estaba platicando la maestra Argentina Durán cómo es que se vive una trayectoria madura hasta el momento, a pesar de que es realmente muy joven, pero lo importante es lo que estábamos mencionando antes de irnos a la pausa, estas experiencias que le dan sabor a todo lo que se ve a simple vista, y desmenuzando precisamente esta parte de los trajines, el viaje, las jornadas extenuantes y de repente las madrugadas o una pieza que no sale como uno quisiera y luego es frustrante, dices, ¿qué necesito? Ya mejor darme un respiro, cambiar de qué, o sea, esas cosas también ocurren, ¿no? En ciertas etapas de la vida. ¿Tú recuerdas alguna en especial que te haya dejado digamos, un aprendizaje importante? Bueno, realmente cuando toqué Petrushka de Stravinsky, que es una de las piezas más difíciles que hay para orquesta, para piano. ¿En dónde era esto? En Bellas Artes. Fue la primera vez, de las primeras veces que me presentaba en Bellas Artes, y con una persona que admiro muchísimo, que es el director Carlos Miguel Prieto, que ha sido una inspiración para mí desde muy chiquita, porque gracias a él toqué en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él fue el jurado también de ese concurso. Y pues tocar esta pieza representó un gran reto, de que me levantaba a las 5 de la mañana a estudiar y estaba muy nerviosa, pero al final todo ese esfuerzo y los años de práctica también anteriores dieron muy buen resultado. Y ahora que mencionas algún momento, me viene a la mente el momento de la audición precisamente de la orquesta, para ser pianista de la orquesta. Esta audición se hace a cortina cerrada y se usan zapatos de goma, es decir que nadie sabe si eres mujer, si eres hombre, si eres joven o ya mayor. Y esa vez me caí 3 días antes de hacer esta audición y me abrí la cabeza y bueno, fue ahí muy dramático el asunto. Entonces cuando ¿3 días antes?
O sea, no, tú decías llorando ya, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿No voy a ir o qué? No, no, no. Así No. es, porque además el doctor me dijo que no podía tocar, no podía realizar ninguna actividad neuronal. Entonces yo le dije llorando, es que yo tengo que hacer esta audición, no puedo dejar pasar esta oportunidad, ¿no? Que además casi no se da casi cada 20 años, ¿no? Entonces, hice así la audición con la cabeza abierta, todavía herida, y recuerdo que estaba nerviosa y tocaba y sacaba toda mi energía y sentía que la cabeza me iba a explotar cada vez que tocaba, pero me fue bien a pesar de todo eso y gané primer lugar y pues fue una experiencia que digo, no, 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 ahora me cuido muchísimo dónde camino, dónde piso para evitar estas situaciones. Híjole, no, esa anécdota sí no la veía venir. Qué impresionante la fortaleza del cuerpo humano, pero también sabes que es la mente y la voluntad la que te mantiene en pie cuando el cuerpo dice ya no más, o sea, tu alma dice, pues, ¿cómo que no? No, 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 yo lo sostengo así, cada pelo tiene que estar aquí porque toda esa energía se va a canalizar a través de lo que en ese momento te tenía ahí y era tus manos, tu interpretación. Y además con una pieza, como dices, ya te habías aventado, como dicen, el tirito de presentar algo que fuera tan notable que lo recordaran, ¿no? Y que lo tuvieran ahí en consideración. Afortunadamente salió excelente, pero también estas situaciones nos van dando, como ya nos dices, mucho aprendizaje. Lo emocionante de esto es que uno no sabe cuándo va a estar arriba y cuándo abajo. Las cosas bonitas también llegan en momentos adecuados y en momentos que nos van sirviendo. ¿Tú cómo te acuerdas que eran las primeras giras, el salir, ya te ibas sola? ¿Tus papás qué onda? Te decían, te acompañamos a donde vayas, porque aparte, hablando de una situación que actualmente también es muy recurrente, el mujer, el que vas a dónde, sola con quién, y bueno, estas cosas. ¿Cómo fue en tu caso? Casi siempre mi mamá iba conmigo, me acompañaba. Solo hubo un viaje muy difícil, yo creo el más difícil que he tenido en mi carrera. Fue a Bakú, Azerbaiyán. Es un país de los Emiratos Árabes que celebraba, me invitó a la embajada mexicana, celebraban los 100 años de la República de Azerbaiyán y fue un evento para todas las embajadas del mundo ahí en Azerbaiyán. Entonces toqué en el Teatro Rashid Bedudov, toqué también en la Academia de Música de Bakú y di masterclasses a niños casi de mi edad que venían tocando cosas también muy difíciles, con gran nivel y fue un gran reto, pero el mayor reto fue el idioma porque todo el boleto no había nada en inglés, todo estaba en árabe y fue como, bueno, azerí. Entonces, para mí fue muy difícil el viajar sola, estar en el aeropuerto, no entendía nada, yo preguntaba en inglés, me respondían en azerí. De plano ibas sola, sola, así sola, y tu alma con tu boleto. Así es, me aventé ese ¿Qué? viaje sola. Y pues sí, como te digo, ha sido el viaje más difícil que he hecho, pero creo que después de ese viaje me llegó un gran aprendizaje porque, bueno, está comprobando científicamente que cuando viajas a otro país, a otro idioma, hay ciertas partes en el cerebro que se van, como abriendo, desarrollándose, y yo me sentía diferente. Yo creo que es este instinto de supervivencia que te deja el realizar un viaje de este tipo y sobre todo sola, ¿no? A un país tan diferente, tan lejos, que es un día de viaje, ¿no? En avión. Híjole, qué fuerte. Oye, y para este entonces tú ya tenías, no sé, alguien que te fuera guiando por estas cosas, un representante, ¿a qué edad también es necesario que ya vayas profesionalizando? Dices, eres un niño, pero ya eres un profesional en la industria, o sea, parece algo extraño, pero así es, o sea, realmente ocurre. ¿Cómo se dio esta oportunidad de ir tan lejos? ¿Cómo pasó? Pues tenía un contacto mexicano en la embajada que él hizo la programación cultural, él fue el que me llamó y entonces fui a dar este concierto que salió en todos lados en la televisión y fue algo muy importante, muy relevante en mi carrera también. Y pues creo que finalmente el trabajo que uno va haciendo durante toda su carrera, los conciertos que va teniendo y los logros que va teniendo también son parte de esa misma recomendación, ¿no?
Claro, como decíamos, el mismo trabajo y lo que se va, lo que va conformando la trayectoria es la prueba fehaciente de que ese artista va en ascenso. Lo mencionábamos también, esta parte de los concursos, hablábamos de la Angélica Morales Yamaja, que hace unos días también estaba por acá en la ciudad del maestro Antoni Tamayo, y veíamos una foto en la que aparecen los dos juntos y decíamos, ve nada más, o sea, cómo la vida da tantas vueltas y finalmente coincides, no nada más con maestros, incluso con público, porque luego hay gente que sigue a los artistas a cada lugar al que se presentan y aún en otras partes del mundo disfrutan alguna de sus interpretaciones. Este concurso para ti, ¿en qué momento de tu vida llega y cómo te acuerdas que fue? Sí, como comentas, el maestro Anthony Tamayo y yo somos los mejores amigos y nos conocimos en este concurso, que yo estaba muy pequeña, en ese momento tenía maestros que tal vez no confiaban mucho en mí, no tenían mucha fe en mí y me decían que yo no podría lograrlo, que solo fuera a ¿Pero hacer qué te este dicen? papel. ¿No vayas todavía? Espérate más y prepárate de otra manera, o te dicen, no, tú ahí mejor no. O sea, tú vete al extranjero o a otra cosa. Eso sería lo correcto, que me dijeran que más adelante. Sin embargo, no, me decían, bueno, haz el concurso, aunque pues no vas a ganar, no pasa nada, solo es como para que tengas la experiencia, ¿no? Entonces, como yo iba con esta mentalidad de no voy a poder hacerlo, no tengo el nivel y todo esto que me decían en ese momento, pues para mí fue una experiencia a la vez muy emocionante porque son 4 etapas. Pasé una y fue como, uy, sí pasé, wow, no pensé que yo pudiera lograr esto. Después paso la segunda etapa y me dicen que está mi nombre en los siguientes semifinalistas y yo dije, wow, voy a tocar en la Sala Manuel M. Ponce en Bellas Artes. Ya para mí eso era un gran premio y algo que realmente no esperaba. Y al final estaba tan nerviosa que por ahí tuve un error de memoria con la orquesta que después ya lo tomo ahora como gracioso, como una anécdota que digo solo yo. ¿Cómo se me Pero pudo haber olvidado? Pasó así un espasmo ahí. así es, Un los lapsus. nervios, el pánico escénico que también tuve que ir trabajando durante años, ¿no? Entonces, pues sí fue muy difícil también porque de los nervios yo vomitaba, no podía comer nada, entonces me la pasé así durante 3 semanas. Pero bueno, al final lo superé y eso creo que me ayudó a crecer de una manera increíble, me ayudó, no es el concurso en sí, sino toda la preparación que viene antes de ese concurso. Ese es el mayor aprendizaje que hay en competencias. Y además, ¿sabes qué? También algo que acabas de mencionar y me hace mucho eco. A pesar de todo lo que te decían personas a quienes tú evidentemente reconocías como alguien, como una imagen a seguir y todo, un consejo, una expresión inadecuada de un maestro, cuánto puede generar en el alumno. Tú también tienes, ya nos lo decías, la oportunidad de transmitir lo que sabes y lo que has vivido a otras personas que afortunadamente te tienen para no repetir esos patrones que luego también se van heredando en la educación y que parece que no, pero sí se reflejan en el desempeño de las personas que apenas están adquiriendo las bases en algo. Y nos hablabas de una cuestión emocional también muy difícil de trabajar y de madurar, más allá de que el pasar el día a día es de irlo madurando. Ahora, en el aspecto ya un poco más privado, todas tus aficiones del inicio que iban muy hacia lo clásico se diversificaron cuando tuviste oportunidad de colaborar con otras personas. Entonces, ¿qué te parece si después de esta pausa nos platicas cómo es que se cambia un poquito, se amplía el panorama desde el teatro, desde el contexto que ya traías de la escuela muy clásica y además con este tipo de experiencias desde el abrirte la cabeza y va a ser una de las mejores audiciones que has tenido nada más por el instinto de supervivencia, este viaje que nos platicas a otro lado del mundo, bueno, de verdad solamente se puede vivir por amor al arte, así es que regresamos después de esta pausa.
Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa de Por Amor al Arte, en el cual la maestra Argentina Durán nos estaba desglosando esos momentos que nos marcan, para bien y para mal. Y ya hablamos de que también las cosas que nos afectan de manera negativa, podríamos decir en el momento, porque nos duele, sudamos, nos contrariamos, también nos dejan muchísimas más lecciones de las que pensamos en ese momento y ya después nos damos cuenta. Pero también hay muchas partes muy bonitas que igual nos dejan lecciones y que dices, ay, ¿por qué no me toca más de esto tan padre? Los viajes, por ejemplo. ¿Cómo es conocer tantos lugares del mundo y a la vez también regresar a tu casa, tirarte en tu sillón, en tu cama, estar con tu mamá haciendo nada o comiéndose algo? Que dices, híjole, la verdad sí, yo me puedo poner a ver una película con chicharrones y salsa y es mi máximo. ¿O cuál es tu máximo? A ver, platícanos. Bueno, yo creo que mi máximo y que igual el de muchos que a lo mejor están viendo es viajar y comer rico. Me encanta disfrutar de la comida de otros países. Me encanta, por ejemplo, viajar. Una vez viajé a España y ahí pues probé toda esta comida que es riquísima, o en Chicago también donde estudié. Realmente son paisajes que a uno se le quedan y que yo cuando cierro los ojos viajo a estos lugares y me inspiro de estos lugares. Y pues también me encanta tirarme a ver Netflix en la noche cuando ya estoy cansada de estudiar, porque también mucho de algo puede ser cansado. No digo que todo el tiempo quiera estar estudiando el piano. Muchas veces lo hago porque es una responsabilidad y porque requiere el instrumento que lo haga. Y pues a la par de esto me encanta hacer deportes. Me encanta la natación. Creo que también es buenísimo para la espalda y para todos los músicos. Se los recomiendo ampliamente que siempre practiquen un deporte a la par de su instrumento. Fíjate qué importante es tener estas nociones que luego lo platicábamos con los detalles de la vida, de la trayectoria en las personas, es tener estos hábitos que se van formando hábitos, porque en tu caso te gusta, lo disfrutas, pero en el de otras personas que no son muy afectos a la actividad física, dicen, no, yo sí, la verdad, prefiero más estar ahí en el silloncito que ponerme a hacer algo, pero volvemos a las cosas agradables y desagradables. A la larga te dejan muchísimo más beneficio aquellas que te hacen removerte desde los cimientos. Hablábamos también justo de estos cimientos con tu parte clásica y qué tipo de música fuera de la que experimentabas y ejecutabas y tenías clase, después dijiste, no, híjole, es que estaría bien después ponerle un pianito a esto o a lo mejor hacer una cosa totalmente diferente. ¿Alguna vez te cruzó por la cabeza? Sí, a mí me encanta la música popular. De hecho, el jazz, bueno, no es popular, pero el jazz es algo que me encanta, que me encantaría hacer, que también considero muy difícil de realizar. Pero también escucho música electrónica, también escucho pop, también escucho rock. Me encanta Queen, es mi grupo favorito. Entonces sacar covers de estos grupos para mí pues es una diversión que me encanta. También los voy subiendo a mis redes sociales. Ahorita he estado subiendo videos en TikTok acerca de toda esta música clásica y también popular. Y pues ya somos 240,000 ahí seguidores. Entonces pues los invito a que me vayan siguiendo a mis redes también. Aprovecho la invitación. Estoy como Argentina Durán Piano. En Facebook también como Argentina Durán Pianista. En Instagram como Argentina Pianista. Y ahí voy subiendo todas estas cosas que me encanta hacer, como tocar el piano al revés o tocar dos pianos al mismo tiempo. Oye, eso está bien divertido y qué bueno que lo sacas tú misma porque justo te lo iba a preguntar, el avance en la experiencia, en la trayectoria profesional, pero también en la vida y en estos viajes, en las comidas que has probado, en las películas que has visto, lo que te encuentras de repente en Netflix, no nada más te nutre en el sentido emocional, que también el relajarse y el pasarlo bien es algo que necesitamos como humanos, sino que hay momentos en los que eso también, como tú nos lo decías ya, te inspira a crear otras cosas. Tú, esta parte de la composición y del dejar algo que lleve ya tu nombre, tu firma ahí, ¿qué sensación te genera? Yo creo que la composición es esencial para cualquier músico. De hecho, yo hice unas composiciones
por la escuela, me lo pedían, era un requerimiento para mis materias de la Facultad de Música, y ahí fue cuando me empecé a meter a esta área de la composición, que también es un área diferente, pero creo que uno puede expresar sus sentimientos de una manera diferente. Yo lo considero como el lenguaje del alma, porque es ahí donde puedes expresar todo lo que tu corazón siente a través de la música, más que el interpretar y tomar una obra que ya está escrita. Creo que componer es algo muy especial y que requiere mucho tiempo, por eso es que no me he metido tanto a la composición, pero sí tengo algunas composiciones que me gustaría grabar ya profesionalmente más adelante. Oye, y por ejemplo, eso en cuanto a la parte creativa de dejar, como te decía, algo que lleve tu firma y tu nombre, pero en la interpretación, ¿cuáles son esas cosas que más disfrutas? Hoy estábamos comentando con nuestro público que estás de visita en nuestra ciudad para ofrecer un concierto aquí en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. ¿Cómo haces para armar estos programas que la verdad están muy buenos? No es nada más porque estés aquí, pero está muy padre. ¿Cómo y con quién ideas cuál es lo que vamos a escuchar, por ejemplo? Claro, antes que nada tiene que ser música con la que me siento identificada al 100%, porque creo que de la sinceridad viene todo lo demás, pero definitivamente ahora que estoy estudiando me estoy en proceso de titulación de la maestría en interpretación de música clásica mexicana. He aprendido muchísimo de que los compositores mexicanos pues están al nivel de los europeos, entonces me gusta mucho pensar en mezclar estos compositores europeos con los compositores mexicanos. Creo que nosotros como mexicanos tenemos esa responsabilidad de promover nuestra cultura y de hacer mejor nuestro país. Esto que nos platicas es muy, muy aleccionador y realmente se siente porque, bueno, volviendo a las experiencias que nosotros también tenemos frecuentemente en este programa, tuvimos la oportunidad de platicar hace algunas semanas, ya meses, yo creo, porque esta pandemia nos trae medios locos en el tiempo, pero los miembros del Cuarteto Latinoamericano justamente nos decían, nada más uno de ellos es mexicano, pero aún los hermanos nos decían también cómo la música mexicana tiene muchísimas más oportunidades de ser difundida porque luego se queda en un apartado ya muy permanente y muy poco explorado, al menos en ciertas zonas del mundo. Y tú que tienes oportunidad de viajar tanto y de tener una carrera tan activa como la que aún gozamos, qué importante y qué bonito que lo decidas de esta manera. Cuéntanos un poco de lo que has considerado de tus predilectos. Pues fíjate que ahora la música mexicana está tomando más presencia aquí en México y también en el extranjero. Ahora se abrió la primera generación de la maestría, que es un gran avance. Se acaba de abrir hace 3 años y pues estamos titulándonos, y realmente el aprendizaje que he tenido en esta maestría es algo que tampoco me habían enseñado en la escuela. Creo que ahí sí hay como esta carencia, esta falta de enseñanza musical sobre nuestras joyas, que son Ricardo Castro, Manuel M. Ponce, Ernesto Elorduy. Entonces, creo que el estar retomando y rescatando esta música también abre una puerta de trabajo a nosotros como mexicanos en el extranjero. Oye, después de esto, ¿a qué te dedicas? O sea, tú ahorita estás enfocada en lo que vas a interpretar, pero también tienes que, me imagino, llevar un calendario muy preciso de las actividades durante el año. No importa que estemos en esta situación, hay de repente cosas virtuales que se presentan. Igual el tema de la docencia no es sencillo, tampoco puedes descuidar totalmente esa parte. ¿Cómo avanzas en ese sentido? Sí, yo creo que hago todo y a veces estoy hasta el cuello de cosas. Realmente creo que es algo esencial la organización. A veces los artistas somos muy desorganizados y nos llenamos de cosas y al final andamos corriendo haciendo todo lo que porque podemos. Les emociona mucho todo y a todo dicen que sí. Dicen, claro, oye, pero ¿cómo una obra musical mañana? ¿En dónde es? Yo me encuentro en ese proceso de decir que no a algunas cosas que a veces quiero realizar, pero yo creo que todavía sigo aprendiendo esta parte de la organización.
Muchas veces me agarran las carreras y como Mozart, que terminaba escribiendo una sinfonía un día antes, yo igual termino aprendiéndome una pieza una semana antes para un concierto. Entonces también desarrollas otras habilidades definitivamente, pero creo que sí, esa parte todavía no la domino muy bien. Sin embargo, pues también tengo como lo que hago antes de tocar un concierto, ¿no? Me levanto, pienso, estudio mis piezas, después me arreglo para el concierto, me relajo, me estiro, ¿no? Trato de comer ligero. Como esas cosas son las que me van dando esta paz para ir haciendo todo lo que hago, que muchas veces pues es estresante. Claro que lo es, pero lo más bonito de esto es que nos dejan experiencias como la que nos vas a regalar el día de hoy, que será una muy especial en el álbum de nuestros recuerdos. Y pues queremos aprovechar para agradecer también las atenciones del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, que se han portado igual de bien que siempre y además nos dejan estas increíbles experiencias, historias que realmente nos inspiran a seguir por amor al arte. Muchísimas gracias, Argentina, ha sido padrísimo platicar contigo. Muchísimas gracias a ti, Tania, y gracias por el espacio y también a la gente que nos escuchó. Hasta pronto.